Vamos a iniciar la grabación. Vamos a poner la cámara. No veo. Parezco que me siento como locutor, les he dicho, ¿no? Empiezo a estresar. Y yo nunca sería locutor. Yo tendría que estarme viendo ahí. Me dejaría en un espejo si fuera locutor. Porque me da la impresión como que, no sé, como, pues, quién sabe. Muy bien, pues vamos a continuar. Estamos con el escenario sociocultural y estuvimos revisando la clase anterior, pues todo el concepto de las diferentes sociedades, ¿no? El desarrollo humano, y revisamos tanto desde la democracia, el capitalista, las diferentes formas de relaciones sociales que ha existido en la humanidad a través del tiempo, ¿no? Hasta los más actuales. Y estuvimos platicando sobre, pues, las ventajas y las desventajas de cada una de esas relaciones humanas que se integran en las sociedades, ¿no? Apenas el que trae el costal sabe lo que lleva dentro, ¿no? Entonces, pues hay mucha información y pues muchas veces no sabemos también qué tan sesgada está esa información, ¿no? Tendríamos, no sé, yo tendría que irme a vivir a un país, por ejemplo, como Cuba, para poder opinar en forma, pues bien sensible de la realidad de esa sociedad, ¿no? Una sociedad socialista, pues una dictadura, ¿no? Bajo una dictadura porque no hay democracia. En el socialismo no hay democracia, sabemos bien, ¿verdad? Esos partidos socialdemócratas que hay en algunos países europeos, pues es una pantalla, ¿no? Una pantalla, para tratar de ver, están como los talibanes ahorita, ¿no? Para que, hablando de los grupos sociales que estábamos describiendo en la clase anterior, pues lo que está pasando en Afganistán ahorita, ¿sí? Una sociedad que, si ustedes buscan en internet cómo era sociedad en los años 70, pues se dan de cuenta que vivían en la Ciudad de México, ¿sí? O en un país europeo de aquellos tiempos, con gente normal que nosotros vemos, ¿no? Una sociedad normal, ¿no? Con sus vestimentas normales, occidentalizadas, sin esa, misoginia tan grande que se observa en ciertas sociedades, sobre todo por el carácter religioso. Y era una sociedad que veíamos, que decíamos, de hecho, Afganistán era una sociedad que pintaba para ser la mejor, la sociedad más rica, la sociedad más desarrollada en esa parte del mundo, ¿no? Tan complicado, que es Asia Meridional, esa parte este, tan conflictiva por los problemas religiosos, ¿no? Y de ejemplo, recuerden que la clase pasada pues, estábamos comentando que la religión, ¿no? Determina el desarrollo sociocultural de una sociedad, el tipo de religión. Y observen ahorita cómo está esa sociedad, ¿no? Después de que llegaron los grupos de poder y implantaron sus ideas religiosas y acabaron con el desarrollo cultural que tenía esa sociedad, ¿no? Que ahorita debería ser una de las más ricas del mundo. Esos países son muy ricos en recursos naturales, por los tipos de minerales. Cuando vemos las imágenes de Afganistán, no sé, ahora que han salido mucho en las noticias, y que se ve muy desértico, hace mucho frío, ¿no? Por la altura, geográficamente están muy altos, aparentemente se ven desérticos, pero hace mucho frío. Y por la misma altura tienen escasez de vegetación, porque son lugares geográficamente muy altos, pero tienen una gran riqueza mineral, las tierras raras que se necesitan para producir los celulares y producir un montón de tecnologías que se comercializan en el mundo, las nanotecnologías, requieren ciertos minerales que no hay en cualquier lugar del mundo. Y Afganistán es rica en tierras raras, pero pues todos esos recursos se los llevan los grupos de poder, ¿no? Por eso, detrás
detrás de ese tipo de gobiernos siempre está el factor económico, enmascarado con una religión, con una doctrina, con una forma de sociedad que quieren pues no sé, como que quieren ser perfectos, ¿no? Y no sociedades perfectas, ¿no? Pues eso en virtud de lo que estamos hablando de los desarrollos de las sociedades, ¿no? Y ya ven ahorita cómo están, ¿no? Pues ya ven a las mujeres, ¿no? No pueden enseñar ni una pestaña, no tienen derechos, y un montón de atrasos sociales, ¿no? Que para ellos lo ven como, eso es lo intrincado del desarrollo social, que las mismas culturas se autodefinen, se autocontrolan, se automiden, y aparentemente ellos son lo mejor que hay como sociedad, ¿no? De acuerdo a sus conceptos, a sus doctrinas, a su religión, a sus principios, pero todo es relativo. Desgraciadamente, ese tipo de culturas o sociedades no se miden con respecto algo, de algo mejor, ¿no? Sino que se miden hacia adentro. O sea, siempre son ellos nada más. Yo me mido conmigo mismo y lo de afuera es malo y no me puedo medir con ellos porque no quiero ser así. Y, y se miden de esa forma, ¿no? Y pues ahí está complicado buscar el desarrollo de una sociedad cuando tiene ese tipo de mediciones y de índices, ¿no? O indicadores sociales, ¿no? Entonces vamos a continuar este, con, con este escenario y para finalmente, al final de esta unidad de competencia, pues ya vamos a analizar las estrategias que se siguen por las sociedades o que se tratan de seguir dentro del medio sociocultural para la sustentabilidad, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos que enfocarlo todo hacia el escenario natural y la afectación por parte de los grupos sociales y las sociedades. Esto está en la parte final de esta unidad de competencia, ¿no? Entonces vamos a compartir, nos quedamos la clase anterior. Aquí nos quedamos, ¿no? Cuando hablamos sobre ¿qué es la cultura, no? La cultura, porque de hecho terminamos de platicar sobre la sociedad y la organización social, ¿no? Que hablamos de las diferentes formas en que la sociedad se organiza, ¿no? Iniciamos aquí nos quedamos. Entonces, para retomar lo que estábamos comentando ahorita, pues dice que cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Cualquier sociedad tiene un tipo de cultura, pues. Ese concepto que luego decimos, no tienes cultura, o eres inculto. No, no, todos tenemos cierto grado de cultura. Si no, pues no seríamos seres pensantes, racionales, que nos hemos desarrollado dentro de un grupo social, ¿no? A menos que viviéramos abandonados en la selva como unidades biológicas separadas, ¿no? Y ahí todavía tendríamos un grado nivel de cultura, ¿no? A lo mejor cultura animal, cultura selvática, cultura. La cuestión aquí está en comparar los diferentes tipos de cultura, ¿no? Para el desarrollo, el buen desarrollo de la sociedad y de los seres humanos, sino que no avanzáramos, ¿no? Ella engloba, dice, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Por eso en una de las tareas por ahí, en una de las actividades habla de los grupos sociales al que pertenecemos nosotros y los que nos rodean, hacer un análisis de cuáles son el tipo de cultura que tienen, ¿no? De acuerdo a sus valores, sus creencias, el desarrollo social que tienen, sus modos de vida, todo eso, ¿no? Y y que la cultura da al hombre, dice, la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, lo que comentamos ahorita, ¿no? Si una persona vive aislada completamente pues tiene cierto grado de cultura. Este, Quizás no sea lo mejor, pero algo desarrolla, ¿no? Como ser humano pensante que es, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la cultura y la diversidad sociocultural que existe, ¿no? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, ¿qué grupos sociales tenemos aquí en el municipio de Cajeme o alrededor?
y que se diferencian de nuestra cultura. Nosotros, ¿qué tipo de cultura tendríamos, va? Como residentes de aquí del municipio de Cajeme. ¿Y cuál es la diferencia de nuestra cultura, por ejemplo, con otro grupo étnico que está aquí, con los yaquis, por ejemplo? ¿Sí? Ya ven que vienen las fechas de, pues ahora que se acerca el fin de año y vienen después las fechas de Semana Santa. Y ellos tienen sus propias tradiciones y sus propios conceptos y preceptos religiosos. Y luego vienen aquí y los observamos nosotros. Y ahí vemos que somos dos culturas diferentes. Una cultura tiende a absorber a otra, ¿no? Eso es lo que sucede en el desarrollo social. Tratamos las culturas predominantes, tratan siempre de absorber a las culturas menos predominantes. ¿Por qué? Por diversos factores, ¿no? Que pueden ser factores sociales, factores culturales, factores económicos, ¿sí? Y también factores de dominación, ¿verdad? De dominación. Recuerden que el hombre pues, siempre trata de dominar a las otras sociedades, a las otras, siempre con el objetivo de sacar algún provecho, algún beneficio, ¿no? Está en la naturaleza de los seres humanos. Entonces, recuerden lo que pasó aquí en este aspecto de la absorción o el tratar de absorberse una cultura sobre la otra. Lo que pasó en Canadá, ¿no? Que están ahorita investigando, ¿no? Y de hecho, pues Canadá le pidió, no sé si vieron las noticias hace poco, el presidente de Canadá le pidió perdón al pueblo nativo de Canadá, principalmente del área de Quebec, por el genocidio que hicieron, ¿verdad? En el siglo pasado, contra los pueblos indígenas y principalmente contra los niños, ¿no? Que trataron de absorberlos a su cultura y los asesinaban, ¿verdad? En los, en los refugios esos disfrazados que implementan, pues no es único de Canadá, ¿no? Se ha visto en muchas otras sociedades en el mundo, esos genocidios por querer absorber la cultura y poder desaparecerlos, fusionarlos, absorberlos y desaparecerlos, y que esa cultura sea la dominante en esa región del mundo, ¿no? Y siempre con preceptos religiosos y preceptos económicos, preceptos sociales, disfrazados, ocultos, ¿no? O sea, y terminan con genocidios, ¿no? Pues mataron a miles de niños indígenas que fueron asesinados en esos lugares, ¿no? Entonces, por ese proceso, ¿no? De querer absorberse como sociedad. Aquí, pues, eso no ha pasado, ¿no? O sea, los yaquis han resistido porque también tuvimos esa etapa de nuestra historia aquí en el norte del país. Recuerden cuando Porfirio Díaz mandó a los yaquis, como no los podía dominar, no los podía someter, los mandó a Yucatán para tratar de exterminarlos, ¿no? Los subió en trenes y los mandó a las plantas enequeneras allá en el sur del país, en regiones completamente diferentes a donde estaban ellos acostumbrados a vivir. Y la mayoría de ellos, pues, murieron, que era el objetivo que tenía esos gobiernos en ese tiempo, ¿no? Acabar con la tribu yaqui. Pero sobrevivieron a esa etapa histórica, ¿no? De genocidio, fue un genocidio, igual. Y y han resistido a ser absorbidos por la cultura. En este caso, ellos nos llaman como los yoris, ¿no? Los yoris. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno que los pueblos mantengan sus tradiciones, su cultura, sus preceptos religiosos y que se diferencien, siempre traten de diferenciarse de las otras sociedades. Eso es muy bueno. Claro, siempre y cuando esas pequeñas sociedades también tengan un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo adecuado, ¿sí? O sea, que no estén aislados simplemente, sino que también se desarrollen. Recuerden que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, ¿no? Entonces, aquí también lo tenemos. Por eso, por ahí en alguna de las actividades pregunta eso, ¿no? No sé si ya la revisaron, por ahí va a salir. Ya cuando la lean, pues ya van a saber más o menos de qué se trata, ¿no? Y dice que hagan una revisión histórica y o que investiguen un poquito, algo así. Entonces, pues vamos
A ver qué nos presenta aquí y ahí vamos comentando, ¿no? Dice que en muchos estados y organizaciones se considera que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad. De hecho, así se maneja, ¿no? A nivel de la UNESCO, a nivel de las Naciones Unidas, con sus organizaciones, se busca siempre cuidar el patrimonio cultural de la humanidad. Por eso están los famosos pueblos, ¿cómo le llaman? Que Cocorit, pues Cocorit, ¿no? Ha tratado de que sea nombrado como pueblo histórico, ¿no? Algo así, ¿no? Pueblo histórico. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios, ¿no? Dentro de sistemas nacionales y sistemas internacionales, hay muchos beneficios, hay desarrollo económico, hay muchos apoyos que dan para que se mantengan esos pueblos, pues como debe de ser, ¿no? Que no se caigan, sobre todo en su mantenimiento, su infraestructura, su cultura, pero pues creo que no lo hemos logrado todavía, ni lo lograremos en corto plazo, yo creo, ahorita con la situación económica como está, pues representa un gasto, ¿no? Para alguien. Pero sí, cada año parece que se solicita ser reconocido, ¿no? Como pueblo histórico. De este modo, dice, se entiende que la diversidad social es la expresión primaria de la diversidad cultural. Pues sí, es la base de todo, ¿no? La diversidad social. Cada sociedad tiene su propia cultura. Si no hay diversidad social, no hay diversidad cultural. En tanto que la diversidad de cultura se refiere al grado de diversidad y variación cultural. ¿Sí? Entonces ya tenemos diversos grupos sociales que generan sus propias culturas y tenemos una gran diversidad de culturas. Entonces ya podemos empezar a hacer una comparación cultural entre las diferentes sociedades, ¿no? Las personas de orígenes muy diferentes se relacionan en todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Esto es lo que ha cambiado. Es lo que ha cambiado en los tiempos, pues, ¿qué será? Pues, de finales del siglo pasado a nuestros días, ¿no? La globalización. La globalización, ahorita ya cualquier persona nos podemos sentir, como creo que dice por ahí, ciudadanos del mundo, ¿no? Ya no somos ciudadanos de Cajeme, ni ciudadanos de Sonora, somos ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque el gran desarrollo, la globalización, el gran desarrollo en la comunicación y en los procesos entre los países, pues hace que ahora estemos comunicados con todo el mundo en cualquier momento, que podamos comprar en cualquier parte del mundo y sin ningún problema, en forma inmediata. Podemos viajar a cualquier lugar, si no lo hacemos en forma física, en forma virtual, y tenemos una interrelación cultural con los demás pueblos del mundo, como nunca se había visto en el desarrollo del ser humano. Antes, para cuando sucedía algún evento, alguna situación en alguna cultura, en alguna sociedad, tenían que pasar días, semanas o meses, o si no es años, para que nos enteráramos en otra parte del mundo o para que llegara el efecto, el desarrollo, alguna circunstancia de esa sociedad nos llegara a nosotros, pues tiene que pasar bastante tiempo. Si llegaban, a veces que ni nos enterábamos, ni se enteraba la población de lo que estaba ocurriendo en otro lugar del mundo, menos íbamos a tener esos pueblos tenían algún efecto en alguno de sus aspectos económicos, social, cultural, lo que sea, por la otra sociedad, algún efecto que tuviéramos. Era muy, era muy lento el desarrollo sociocultural globalizado, ¿no? Ahorita pues no sucede eso. Cualquier cosa que sucede en el mundo, inmediatamente, en cuestión de minutos nos enteramos, ¿no? De lo que está pasando. Este hecho, dice, ha tenido una influencia en la dinámica cultural y seguirá teniéndola, ¿no? A tal grado que en la actualidad cualquier persona con acceso a cualquier tipo de tecnología, de hecho aquí lo comentan, de la información y la comunicación puede considerarse un ciudadano del mundo. De acuerdo con lo expuesto, el término cambio cultural se refiere de modo principal a un cambio en los valores o las creencias de una cultura, que tiene duración, incluso puede ser irreversible, e impacto sobre dicha cultura a lo largo de muchos años. El cambio puede ocurrir ya sea gradual o rápidamente, dependiendo de la fuente del cambio. Entonces las sociedades cambian, las sociedades son dinámicas. Y para eso, pues puede ser rápido o puede ser muy lento.
Normalmente cuando el beneficio es aceptado y el beneficio es medido, pues es aceptado por la sociedad y los cambios suelen ser rápidos. Cuando esos cambios en cualquiera de los aspectos de la sociedad no son aceptados, son impuestos, esos cambios suelen ser muy lentos en las sociedades, ¿no? Lo vemos en los diferentes países y que vemos su dinámica y vemos su desarrollo social. El lenguaje es solo un ejemplo, dice, de la pérdida cultural de una región, pero también hay muchos otros más, como la pérdida de la fe religiosa, el abandono de las tradiciones y de los hábitos, entre muchos otros. Es lo que les comentaba, de los yaquis, ¿no? Los yaquis son a diferencia de otros pueblos de aquí de Mesoamérica o de México, que han sido absorbidos por las culturas predominantes. Los yaquis se han mantenido con sus propias tradiciones, sus propias creencias religiosas, sus propios hábitos, con su propia cultura. Y por eso han logrado sobrevivir desde el tiempo de la conquista, ¿no? Cuando trataron de ser sometidos. Entonces, y otros pueblos han sido absorbidos en México. Recuerden, la cultura maya. La cultura maya, todavía hay mayas, pero han sido absorbidos por la sociedad predominante, la sociedad blanca, ¿no? Y es ya muy raro encontrar pueblos que hablen el maya en el sur del país. Es una cultura que si no se cuida, pues tenderá a desaparecer, ¿no? Ser absorbida. Otro aspecto que vamos a revisar son entonces los fenómenos poblacionales. Por definición dice, fenómenos es algo, son procesos, son cambios, que ocurren dentro de una población, ¿no? Se denominan como fenómenos, porque no son normales, es algo que no es común que ocurra, ¿no? Por definición, dice, una población es un sistema biológico formado por un grupo de individuos de la misma especie que viven en un lugar específico. Los fenómenos poblacionales siempre han sido un proceso continuo, aunque con algunas interrupciones, por ejemplo, la peste negra, la guerra generalizada, las hambrunas y las epidemias, las pandemias, entre otras, afectan a las poblaciones. Ahorita pues tenemos un fenómeno, una circunstancia que es la pandemia del COVID, que viene a afectar el comportamiento, viene a afectar el desarrollo, viene a afectar el status quo de las sociedades humanas. Ya ven cómo ha afectado a la sociedad, ¿no? Y en qué circunstancia nos tiene a todos ahorita encerrados, ¿no? Es un fenómeno poblacional. Es importante considerar, dice, que la población humana jamás ha estado uniformemente distribuida sobre la superficie terrestre. En primer lugar, porque el medio natural no ofrece las mismas cantidades de recursos naturales y por tanto las mismas condiciones de habitabilidad en todas partes. Sí, pues ya vemos que ¿cuáles son las regiones más pobladas del mundo? Pues aquellas que tienen mejores recursos para que se desarrollen las sociedades, ¿no? Los mejores lugares para vivir, pues ahí el ser humano es a donde se asienta, ¿no? Si no, pues chequen cuánta gente vive en el norte de África, por ejemplo. Pues vive muy poca gente. Las sociedades que están ahí son sociedades relativamente pequeñas que no se desarrollan al mismo ritmo, ni crecen al mismo ritmo que las sociedades que están en lugares, por ejemplo, más templados o en lugares fríos, ¿no? No muy fríos porque ahí otra vez vuelve a decaer la densidad poblacional, ¿no? ¿Cuánta gente vive en el Ártico, por ejemplo? O en el Antártico. Pero en la parte del sur de Canadá y en la parte norte de Estados Unidos tiene una gran densidad poblacional. Se reduce hacia abajo, hacia las partes más desérticas del país. Lo mismo ocurre en México. ¿Cuánta gente vive en Sonora? Con respecto de... Vive más gente en la Ciudad de México que en el estado de Sonora. Mucha más gente, ¿no? Y por la situación geográfica, el clima y otras condiciones, ¿no? Que no permiten que la sociedad crezca a la misma velocidad
que la distribución poblacional sea más uniforme, ¿no? Nunca será así, ¿no? Dice, y en segundo, porque el progreso tecnológico que tampoco se distribuye por igual sobre la superficie terrestre, tiende a originar una creciente concentración de la población en las áreas urbanas. Ese es un fenómeno. ¿Sí? Ese es un fenómeno muy complejo. Otro fenómeno, tomando ahorita, cayendo la población, es lo que estamos observando ahorita con el fenómeno de la migración. Creo que adelante también lo considera aquí en la presentación, ¿verdad? El fenómeno migratorio. Ya ven lo que está pasando con los haitianos ahí aquí en Chihuahua, en Coahuila, ¿no? En Acuña, en la ciudad de Acuña, lugar fronterizo ahí con Estados Unidos. Y la cantidad, miles de haitianos que están ahí. Y ayer me sorprendí yo, porque ayer salía a Itson, a mediodía tengo una clase en Itson. Y me fui y pues a uno enfierrado, ¿no? Porque pues, tener una clase aquí tiene que llegar allá en 15 minutos, 20 minutos. Y aquí sobre la Morelos había un grupo pues yo creo que eran haitianos, o sea, gente sí, no sé, a las personas decirles que son negros no es discriminatorio, ¿no? O sea, ni es como decir, ustedes son blancos, ellos son negros. O sea, decirles gente de color sí tiende a ser discriminatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque les estamos dando otra valorización diferente a lo que realmente son, ¿no? Y había personas negras ahí, negras, o sea, uno no está acostumbrado a verlos. Pues. Lo que pasa es que son diferentes sociedades, ¿no? Y sí me sorprendí que llegué a un alto ahí, iba enfierrado, un tope ahí, y había gente ahí con pancartas, están pidiendo apoyo, pero puras personas negras, ¿no? El fenómeno de la migración, es un fenómeno poblacional, un fenómeno social que se ha recrudecido en las últimas décadas, ¿no? Terriblemente, ¿no? Ya ven en Europa, la migración que hay de los países del norte de África y de la parte del sureste de Asia hacia Europa es tremendo, ¿no? Genera muchos problemas eh, sociales. Y aquí pues ya lo estamos viviendo en México. Aquí la pregunta es, yo me pregunto, ¿no? ¿Y cómo le hicieron esos miles de haitianos para llegar a Cuña? ¿No? ¿Cómo lo hicieron? Nadie se dio cuenta, nadie se percató. La gente que trabaja en migración no se dieron cuenta. La corrupción y todo lo que... Detrás de los fenómenos poblacionales están los factores económicos, ¿no? Por eso lo vemos, el que sigue creo que es el factor, el escenario económico, que es el que predomina realmente para afectar a los demás escenarios, ¿no? Todo gira en torno, no lo podemos evitar, en torno de la economía, del dinero, de la corrupción y de todo eso, ¿no? Pues ahorita me acordé de este fenómeno Profe, que es la migración, ¿sí? yo también los he visto y sí me entra la duda de por qué vendrán hasta acá, o sea, hasta Obregón. Sí, sí, O sea, que vinieron a varias partes de México, por ejemplo. sí, es un fenómeno que sería interesante analizar, ¿verdad? Estudiar y nos daríamos cuenta de que hay muchos factores, pues, escondidos, ¿no? Detrás de toda esta problemática. Y pues no debemos de olvidarnos que son seres humanos, ¿no? O sea, muchas veces las sociedades tienden a ser indiferentes a este fenómeno social y nos olvidamos de que son seres humanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en algún momento de nuestra vida en una situación extraordinaria, una situación compleja, problemática? Y siempre, pues como sociedad, nos apoyamos, ese es el objetivo de las sociedades, ¿verdad? Nos apoyamos, salimos a flote de nuestros problemas y de alguna forma eh, superamos ese problema que tengamos. Pero hay personas que no tienen esa salida, que no tienen ese apoyo y sufren hambre, sufren las inclemencias del tiempo, sufren el acoso de otras personas que los explotan, que los esclavizan. No, es una cosa horrible, ¿no? Es una cosa horrible. Y siempre como sociedad no debemos de perder esa sensibilidad
hacia esas personas. Muchas veces las vemos como algo negativo y por eso este, pasa lo que pasa, ¿no? O sea, está, por ejemplo, en las noticias, ¿no? En Estados Unidos, no sé si vieron las imágenes de los oficiales de, de este estado, ¿cómo se llama ese estado? Se me fue el nombre, aquí del sur de Estados Unidos, ¿no? Que con los caballos, echándole los caballos encima a la gente, atropellándola, golpeándola con los látigos que traían en la mano, pegándole como si fueran animales, ¿no? Ahí se pierde la sensibilidad hacia un problema social, un fenómeno social que no se puede solucionar de esa forma, ¿sí? ¿Por qué no se puede solucionar de esa forma? Porque tenemos que visualizarlo, los problemas sociales de este tipo, los fenómenos sociales, tenemos que visualizarlos en un contexto más pequeño para entenderlos. ¿Qué pasaría en una calle, en su colonia, 2, 3 cuadras a su alrededor? Contexto pequeño. Si una familia tuviera un desarrollo económico extraordinario, viviera con lujos, con carros, con casas, pachanga todos los días, un grupito de personas dentro de una misma colonia, cuando las otras casas que están alrededor no tuvieran trabajo, no tuvieran comida, no tuvieran servicios, vivieran precariamente y nomás mirando para allá, viendo a las otras 3, 4 familias que sí tienen y que todos los días comen como reyes y pachanguean y todo. ¿Qué pasaría en una sociedad así pequeñita? Generaría conflicto. ¿Qué es lo que tendría que pasar ahí para evitar no podemos irnos al concepto de decir, no, pero pues es que si yo trabajo mucho y yo sí ver, y aquellos son una bola de flojos, no se puede manejar un problema, un fenómeno social de ese tipo, porque vamos a terminar en una guerra, vamos a terminar matando entre todos, ¿no? Que tiene que generar desarrollo social, desarrollo económico, oportunidades para todos, y que el grupo social que tiene el beneficio y que tiene un mejor nivel de vida, tiene que ver cómo apoya a los demás y les da la oportunidad al que quiera, ¿verdad? Al que no quiera, pues no, para que las demás personas también tengan un desarrollo este, aceptable y podamos vivir en sociedad. De otra forma no se puede. Entonces, Estados Unidos no puede vivir aislado como un país económicamente poderoso, con una sociedad con mucho desarrollo y tratar de ignorar lo que está pasando a su alrededor. No puede hacer eso, porque va a llegar un momento en que van a ser más los que, en este caso, los amolados, la gente que no tiene oportunidades, van a ser más y van a terminar invadiéndolos y no van a poder acabar con todos. O sea, no van a poder destruir a todo el mundo. Por eso, dentro del desarrollo social y el desarrollo de los pueblos, siempre el primer concepto, el primer precepto es que los pueblos, las culturas vayan creciendo en forma homogénea. Cuando eso se desequilibra completamente, como está pasando en el mundo últimamente, genera este tipo de fenómenos. Y no podemos cerrarle la puerta, ni presionarlos más, ni esclavizarlos, ni golpearlos, ni correrlos, porque al final de cuentas no vamos a poder contener ese problema. Y es lo que está pasando ahorita, chéquenlo. ¿Ah? Ahí tienen esos miles de gente tratando de entrar a Estados Unidos y se cruzan el río y de aquel lado los devuelven a trancazos para acá. Imagínense, no vamos a terminar así, ¿va? No podemos. Tiene que ser un crecimiento en todos los aspectos, para todos, para todos. Siempre habrá diferencias, porque por naturaleza humana y por el desarrollo de nuestras sociedades, las culturas y los pueblos que también buscan que todos sean iguales, tampoco se desarrollan. Lo hemos visto en el mundo con muchos ejemplos, ¿no? Los socialistas que dicen que todos somos iguales y han terminado en genocidios y en masacres extraordinarias en el mundo, ¿no? Con millones y millones de muertos cuando quisieron imponer la sociedad igualitaria en el mundo, ¿no? En el siglo pasado. Entonces tampoco funciona. El mejor sistema social que ha demostrado que tiene la más estabilidad es el de la distribución de la oferta y la demanda, pero con un desarrollo equilibrado.
entre las sociedades, entre las culturas. Entonces, a ver qué más nos toca ver hacia adelante, ¿no? Pero vienen tiempos muy complicados, muy complicados. Esperemos que no nos veamos afectados como sociedad nosotros, más de lo que ya estamos, ¿no? Ya ven cómo está el pueblo de Cajeme, ¿no? Entonces, sí, pues sí, es importante. Ahorita que estamos tratando de las sociedades, ¿no? Y el desarrollo sociocultural. Entonces, otro fenómeno, pues, es el de la sobrepoblación en ciertas partes de la sociedad. Por ejemplo, la Ciudad de México, pues ya ven cuánta gente vive en la Ciudad de México, con un montón de conflictos, un montón de problemas. Y, y es un fenómeno que es muy difícil de eliminar o reducir por el desarrollo económico. Las mejores oportunidades siempre generan aglomeraciones de la población, siempre donde estén los recursos. Ya ven ahorita la migración de las sociedades, de los pueblos, la sociedad rural hacia las grandes ciudades. Es un fenómeno que tiene desde mediados del siglo pasado y que no ha disminuido, al contrario, cada vez aumenta más, ¿no? Ya ven, hay ciudades en China que tienen 20, 30 millones de habitantes, 40 millones de habitantes en una sola urbe, en China, que es uno de los países más poblados del mundo, ¿no? ¿Cómo pueden coexistir y convivir tantos millones de personas en un solo lugar? La atención y la obtención de los recursos para que esas sociedades puedan, pues ya no nada más desarrollarse, sino subsistir. Imagínense lo complejo que debe ser eso, ¿no? La Ciudad de México, con los millones de habitantes que tiene, pues es una sociedad relativamente pequeña, ¿no? Un grupo social pequeño comparado con otras partes del mundo. ¿Y hacia dónde va eso? Hacia la generación de conflictos por la disposición de los recursos, ¿no? Y aquí lo vemos en México, el fenómeno de la gran urbanización en otras partes del mundo, y nos golpea. Por ejemplo, cuando aquí no hay pollo, ¿no se han dado cuenta de eso? Estamos rodeados de granjas en la región, nunca falta el pollo, nunca falta el huevo. O sea, si vas y lo buscas, pues normalmente siempre lo encuentras. Ha habido etapas, periodos del año pasado, que no se conseguía pollo, carísimo el pollo, carísimo, carísimo. Subió, 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 ya no era posible consumirlo mucho en la semana. Y después, investigando dónde estaba el pollo, pues ¿dónde estaba el pollo? Pues estaba en China. Hacen grandes ofertas, lo compran muy bien y se lo llevan. Las empresas lo exportan hacia otras partes del mundo donde lo pagan 2, 3 veces, 4 veces con sobreprecio a lo que lo podemos comprar nosotros o a lo que se vende aquí y nos dejan sin apoyo y se van. Y eso ocurre con muchos otros recursos, sobre todo alimenticios, porque esas grandes poblaciones, esos grandes grupos humanos, pues comen todos los días y 3 veces mínimo. ¿Eh? ¿Y de dónde van a sacar los recursos? De los países pobres. ¿Sí? Eso es un fenómeno social también que genera este tipo de aglomeraciones humanas en diversos países, que los países más pobres terminan pagando, ¿no? Ese fenómeno social también, ¿no? De la sobrepoblación en esas grandes ciudades. ¿Okay? Entonces, dice los principales fenómenos poblacionales son, pues vamos a mencionar algunos. Ahorita ya estuvimos platicando de forma muy general, ¿no? Pues aquí los vamos a mencionar rápidamente. Desequilibrios en la inversión. Este fenómeno acelera, dice, a su vez la concentración de la población, dando lugar a un círculo vicioso. Una mayor población requiere de mayores inversiones, las cuales a su vez traen nuevos inmigrantes. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Requieren mayores inversiones en todo sentido, ¿no? Y eso a su vez crece ahí, hay más oportunidad porque hay mayor inversión. Y eso pues llama a la gente a también hacer lo mismo, ¿no? Si mi vecino se fue y le está yendo bien, ¿verdad? Se fue a la Ciudad de México, se fue a la Ciudad de Querétaro,
se fue a la ciudad de Guadalajara y le está yendo bien, ¿verdad? Porque allá es donde están las inversiones, allá están los recursos, allá se concentra los grandes capitales. Pues entonces la otra familia también termina yéndose. Y los pueblos terminan quedándose solos, ¿no? Como hay en México, hay muchos pueblos fantasmas, principalmente en la parte norte del país, en Chihuahua, en Coahuila, hay mucho pueblo fantasma, ciudades abandonadas, donde ya nomás viven los viejitos ahí, que cuidan el rancho y dos vaquitas, pero ya las generaciones nuevas se van, ¿sí? Es el fenómeno de la migración, ¿verdad? Interna hacia las grandes ciudades, ¿no? Mayor crecimiento en términos absolutos de las áreas densamente pobladas, ¿no? Eso pues, también. Este hecho acarrea problemas respecto a la prestación de servicios requeridos, los cuales son mucho mayores en las áreas más pobladas. Por ejemplo, dice, construir una escuela en una ciudad muy poblada representaría una inversión mucho mayor que en el medio rural. Pues claro, por el elevado costo de los terrenos urbanos, la plusvalía, otros factores, todos los servicios, todo es más costoso en las grandes ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda de esos recursos y de esos servicios. Y recuerden que estamos en una sociedad de oferta y demanda. Y esto ocurre, por ejemplo, lo que pasó ahorita en el Cerro de Chiquihuite, ¿no? Es el resultado de un fenómeno poblacional. El hecho de que se vaya a vivir la gente a poblar los cerros, pues, al pie de los cerros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, la gente que va a las grandes ciudades tiene que vivir en algún lugar. Y se genera todo un montón de fenómenos sociales, ¿no? Que generan ese tipo de problemas. Gente viviendo donde no debe de vivir, pero pues es el único lugar donde pueden vivir. ¿A dónde más van a ir, verdad? Si tienen necesidades para ahí. Y la forma laxa y corrupta y todo lo que hay detrás de la aplicación de las reglas y las leyes, ¿verdad? Que deben de regir a los grupos sociales para que estos se desarrollen en forma adecuada. Se trunca eso y se generan este tipo de problemas que terminan en... Aquí sería cuestión de revisar, ¿verdad? ¿Quién es responsable de los muertos que hubo ahí, de los problemas que hubo ahí? Hay responsables, claro que los hay. Nomás hay que revisar bien cómo que esa gente llegó hasta a vivir ahí en forma irregular, con todos los servicios. ¿Cómo llegaron los servicios ahí? Pues ya sabemos cómo llegan, ¿verdad? Y generan bombas de tiempo que al rato producen ese tipo de desgracias, ¿no? Dentro de las poblaciones. Ok, muy bien, jóvenes, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Entonces, tenemos la evaluación el lunes, quedamos, ¿va? El lunes, igual en plataforma, en su plataforma vamos a subir la evaluación para que contesten ahí las preguntas, los reactivos de ese tema. Y pues ya nos veremos en clase el miércoles, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Bye, profe. Bye, Gracias, maestro. igual, vacúnense, ¿no? Los Maestro, váyanse a vacunar porque estaban me, diciendo que no van a vacunarse los jóvenes, ¿no? Y es peligroso eso. Sí, dime. ¿Quieres tratarlo? me- Sí. sí, por favor. Apellido, Vázquez Serpi. Vázquez, Vázquez. Vázquez, Vázquez. Muy bien, ¿alguien más? Vázquez, Jasia. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces nos vemos, jóvenes, cuídense, hasta luego. Váyanse a vacunar, Pues que les toque.